¿Qué historia o situación tuviste con duendes que sea 100% real? Bueno, yo les contaré una experiencia algo rara, ya que yo no creo en estas cosas, pero me perturbó mucho lo que pasó. Hace aproximadamente 4 años yo estaba embarazada, me encontraba viviendo en la casa de mis padres, con mis hermanos. La casa de mis padres es un lugar muy fresco. Tienen muchas plantas porque a mi mamá le gustan demasiado. Tiene 2 árboles. El más grande es un árbol frutal, un ciruelo, y la casa es de madera, muy pequeña. En fin, yo tenía aproximadamente 6 o 7 meses, no recuerdo muy bien, me gustan los animales. Hace tiempo rescaté un gato de la basura y llevaba viviendo mucho tiempo ya ahí y un perrito que tenía. Vivía con nosotros desde que nació, ahí. En fin, les cuento esto porque para mí es muy importante recalcarlo. Mi perro me seguía a todas partes. Mi cuerpo está a orilla de la calle y dormía sola, así que mi perro siempre se quedaba afuera y me alertaba de todo, me cuidaba. Días antes, el perro no dejaba que mi gato se me acercara y el gato me buscaba muchísimo, cosa que nunca noté rara porque son animales y necesitan cariño. 2 días, antes de que pasara lo sucedido, pues mi gato comenzó a rodearme y comenzó a tallarse en mis pies y me comenzó como que a danzar. Mi mamá se lo quedó viendo y lo regañó y no había día que me rodeara e hiciera ese tipo de danza. Total, que un día, mi mamá salió con mi hermano, solo nos dejó solas a mi hermana y a mí. Mi hermana preparó la comida como de costumbre, yo me encontraba dormida en el cuarto de mis papás. En eso me levanté porque tenía hambre e iba soñolienta y escuché un PSSS, pero les juro que no volteo y me dirijo a la cocina. Por cierto, días antes mi perro tenía lagañas en los ojos y a pesar de que había iniciado tratamiento no había mejora alguna. En fin, me dirijo a la cocina y me percato que mi gato estaba en la silla bailando. Real. Bailando y se hincaba. Mi perro venía atrás de mí. Cuando me comienzo a servir sopa y escucho que me dicen, cuidado. Está caliente. Y yo volteo a ver y no vi nada hasta que veo a mi perro en posición de ataque y gruñendo y mi gato hincado en la silla. Entro totalmente en shock y regreso a ver al suelo. Estaba un pequeño duende. Tenía unos ojos bonitos y verdes, olía rico como naturaleza, no sé, con sus manitos me pide que le dé sopa. No mamen, casi me cago ahí, así que grité y él salió corriendo y en eso sale mi hermana, corriendo y me pregunta que qué pasaba. Yo ni una palabra soltaba, así que me sienta y me da 2 cachetadas. Yo entré en sí y le dije, el buey de mi gato me jalaba para que me saliera y mi perro afuera ladrando. Salió mi hermana y lo vio, nos decía que lo siguiéramos a la parte de atrás de mi casa. La verdad yo sentía que no podía respirar y mi hermana gritó horrible, así que quisimos grabarlo, pero para mala suerte nuestros celulares no pudieron captar absolutamente nada. El duende siguió ahí hasta que llamamos a mi madre. Él nos insistía mucho que lo siguiéramos y no nos íbamos a arrepentir y su voz de verdad era muy dulce, no sé, muy agradable. Él nos decía que solo quería poca sopa y que se iría, pero no sin antes premiarnos. Nadie nos cree, pero les juro que al siguiente día el patio de mi casa amaneció con rosas nuevas, las cuales duraron más de 6 meses intactas, hasta que se secaron y el solo recordar que esos ojos se dilataban como cuando un gatito te ve, me da escalofríos. De verdad fue una experiencia muy rara y obvio nos dio bastante miedo a mi hermana y a mí. Su vestimenta era muy bonita y en verdad el duende era bonito, olía a flores o no sé, pero en verdad amigos, casi me vuelvo loca. Por cierto, mi perro al siguiente día de lo sucedido amaneció sin lagañas y perfectamente limpio de los ojos. Y la verdad sí me asombró demasiado eso. Ya llevaba días así y no tenía mejorías de nada y el medicamento se lo habíamos suspendido porque se lo iban a cambiar. Aquí en Yucatán, México, se hablan de los alces, quienes tienen características en común con los duendes que comúnmente se conocen. Son pequeños, con partes de animales, son traviesos y con vestimentas y accesorios de la cultura maya. Según lo que me contaba mi abuelo, los alces se hacen con barro que se obtiene de cuevas donde no haya estado alguna mujer. También me contó que los brujos eran quienes daban vida a los alces cuando se necesitaba de la protección de estos porque cumplen la función de cuidar y proteger las propiedades, cosechas y animales de los campesinos cuando estos no estaban en sus milpas o terrenos. A cambio de la protección, se les ofrecía alimentos o bebidas como alcohol, atole, maíz, y se colocaban en el monte en pequeñas jícaras. Lo curioso era que al día siguiente ibas al lugar donde se había colocado la ofrenda y estaban vacías las jícaras.
Los alces son capaces de ahuyentar a los ladrones con sus tirables o resorteras, y si te daban, caías enfermo al día siguiente de una calentura intensa y que si no era curada por un brujo o curandero podías morir. Acá en Yucatán cuando pasa eso, se dice que cargaste mal viento o mal aire. También son capaces de correr a gran velocidad, aunque nunca puedes ver dónde están porque no dejan huellas. Otra característica es que son capaces de chiflar y es la manera de advertir a los ladrones para que estos salgan de donde estén. Si no salían, entonces proceden a usar sus tirables y sacarlos a la mala. Cuando era niño, me decían que si iba a ir al patio o iba a acompañar a mi abuelo al monte, que tenga cuidado y no me separara en ningún momento, ya que podían llevarme los aluxes, ya que les divierte jugar con niños y los distraen hasta perderlos en el monte. De hecho, se hizo popular una noticia de 2 niños que se perdieron en el monte y terminaron encontrados sin razón alguna dentro de una especie de enredadera de espinos y al preguntarles contestaron que fueron unos niños más pequeños, quienes los llevaron hasta allí y ya no supieron regresar. Los aluxes mueren cuando el dueño o la persona que los pidió decide ya no tenerlos y el brujo es quien hace el trabajo de dejarlos con vida. Cuando los dejan de alimentar se tornan más violentos y pueden llegar a causar daño. Está bien raro, ya si no era duende sabe a quién le ofrecía cosas. Antes desaparecían mis cosas bien de la nada cuando claramente las dejaba en su lugar. Llegué a hacer anotaciones sobre dónde dejaba cada cosa, después de hacerlo para encontrarla fácil pero no estaba. Eran cosas como dinero, libretas importantes o accesorios que quería mucho. Era tanto que apenas dejaba las cosas sentía que alguien las tomaría y pues en mi cabeza de morra alucina dije que eran duendes, que las necesitarían para hacer su casa o algo, ni que fueran pájaros. Bueno, entonces yo, en medio de mi cuarto les grité que les daría mi cabello a cambio de las cosas. Entonces me cortaba un mechón y lo dejaba en el tubo que había en la esquina de mi cama, pues, las cosas aparecían y el cabello desaparecía y, bien tasquilada quedé pero, con mis cosas de vuelta. Hace unos 2 años estuvo picándome un manguito y afuera estaba lloviendo a madres. En una de esas veo que algo me está viendo en el patio, volteo y veo una criatura rara cabezona, tenía la cara como de piedra pero roja y me saqué de pedo y agarré el cuchillo, pero luego ya no estaba. Desde ese día él me hacía favores. Primero eran cosas como que me dormía viendo una serie en el celular y despertaba cobijada y el celular cargándose al otro lado del cuarto, ordenaba mis cosas, le daba de comer a mis perritos, pero después comenzó a verme en mis sueños, me dijo que se llamaba Hierba y que me daba las gracias. Nunca supe por qué, pero me decía que no fuera a ciertos lugares antes de que me invitaran o que tales personas no eran buenas. La última vez que lo sentí fue cuando estaba enferma y sola. Estaba casi inconsciente pero alguien me ponía la mano en la frente. Desperté con un trapo frío en la frente y la cafetera llena de té. Te extraño mucho, Hierba, gracias. En los años 1920, en el bosque de Purapura, ciudad de La Paz, Bolivia, el señor Salvietti caminaba pensando cómo evitaría la quiebra de su negocio de gaseosas. De pronto escuchó unos sollozos en los matorrales. Salvietti se acercó y se encontró con un duende, que entre lágrimas le pedía que le salvara de la trampa de un cazador y le concedería cualquier deseo. Salvietti lo salvó y le pidió que su refresco sea el más vendido en todo el país. El duende cumplió, con una condición, que su refresco siempre será exitoso siempre y cuando esté su rostro en las botellas. El duende se fue a vivir a la fábrica, y ayudaba con los preparados haciendo que sea más dulce que ninguno otro manjar. Pero Salvietti murió y sus herederos, que eran evangélicos, borraron toda huella del duende. Este estaba dolido, y se marchó, llevándose con él la suerte y el dinero. La fábrica Salvietti estuvo a punto de quebrar, hasta que, en un intento desesperado, los bisnietos de Salvietti volvieron a imprimir los envases con el rostro del duende. De la noche a la mañana se encontró monedas de oro, joyas por toda la fábrica ayudando a cubrir la deuda de la fábrica. Actualmente Salvietti es un refresco muy conocido y consumido en toda Bolivia y buena parte de Perú y Argentina. El duende se convirtió en el real dueño de la fábrica Salvietti. A mí me molestó un duende hace algunos años, no sé cómo ni por qué, pero confirmé que así era, pues vivo en área residencial y urbana, 0 chances de que me saliera uno, vi, bolas. El punto es que, de un momento para acá se me perdían cosas tipo cajas de juegos de Xbox, se me perdían y las encontraba en lugares super random. Mis audífonos o cartera desaparecían y aparecían en otros lados que nada que ver. Por citar un ejemplo,
Mi cartera una vez apareció en la repisa de la regadera. Lo comenté de broma a un amigo foráneo y el güey me dijo: no mames, tienes duendes. Yo lo tiré a loco y le dije que lo mejor es mi hermano y me dijo que pusiera una manzana en un lugar escondido que nadie de mi familia la pudiera encontrar o mover y que si la manzana al día siguiente aparecía mordida sin oxidación había pedo. Total, banda, llegué a mi cantón y puse una manzana detrás de mi estufa, o sea, no mames, bien puerco, mi Dios mordería una manzana ahí. A la mañana siguiente, me mié porque cuando la fui a ver tenía una mordida chiquita como de niño y estaba como recién hecha y en mi mente pensé, no ya valió. Y le dije a mi compa: ¿qué pedo? ¿Qué hacía o qué? Y me dijo que si quería hacer un trato con él o ellos, les dejara dulces y que si quería que se fueran que comiera delante de ellos. Puras mamadas pensé yo, pero les dejé unos dulces todos rancios de una bolsita de hace 1000 años y desaparecieron. De ahí empezaron a dejar de mover mis cosas y posterior a eso, unos 4 meses después, me encontraba dinero, no mamadas de que 10 o 50 pesos, me encontraba señores billetes, 200 o hasta 500 varos siempre en mi cuarto, hasta que un día que estaba solo oí como un quejido de dolor y nunca más me encontré dinero o me movieron mis cosas, así que asumo que al güey le dio un paro o lo anexaron, quién sabe, pero sí estuvo raro. Les cuento muy resumido. Me fui a la casa donde hoy vivo, hace como unos 7 u 8 años. La casa pues era nueva, técnicamente, aún había algunas partes en construcción. El chiste que llevábamos como 15 días y ya había notado cosas algo raras, pero nunca hice tanto caso. Pasamos como 1 año viviendo con unos duendecillos. Eran algo tímidos pues solo jugaban con mis perros, y llegaban a esconder las cosas, hasta ahí. Duraron más de medio año sin hacer tantas cosas, pero después empezaron a ser más traviesos. Ya que del cuarto donde se escondían se pasaron a mi cuarto, a mi ropero para ser exacta. Dentro del ropero había rasguños y no eran de mis perros, eran más finos, mis perros son de raza grande. Tocaban la puerta del ropero por dentro, a mi hermano y a mí nos tocó escucharlos en muchas ocasiones. Después comenzaron a peinarme en las noches, me hacían trenzas. Una noche no podía dormir y entre que me ganaba el sueño y no, escuché la voz de un niño pequeño que dijo: mira, ya se durmió, y comenzó a agarrarme el cabello. Sentí como tomo un michón. Me paniqué, quería verlos. Quería abrir los ojos, pero me daba más miedo que duda. Lo único que hice fue agarrar la cobija y taparme la cabeza, y en eso escuché como se cayó algo de mi cama al piso, pero sonó en extremo pesado. Me dio pánico, a pesar de que estaba dentro de mi cobija no quería abrir los ojos, tenía miedo de ver cómo eran. Después comenzaron a molestar a mi mamá, le pitaba los pies, le quitaban la cobija, a mi papá lo movían en la noche, jugaban con él. Todos en alguna ocasión nos llegamos a escuchar, pero nunca a ver. Una vez me estaba tomando fotos en mi cuarto, carita riéndose, y de días estaba viendo las fotos y había una que tomé en el espejo y atrás sale un monito chiquito brincando sobre una mesita que tenía en mi cuarto. No había nada en esa mesa más que una bocina de mi hermano. Y en la foto se veía como estaba en el aire la cosa esa. Después de muchas cosas que nos sucedieron, ya no las escribo porque ya es mucho texto. Mi mamá pidió a un santo que tenía mi abuela y le hicieron como 2 rosarios en mi casa. Mi mamá le rezaba para que se fueran los duendes. Se supone que solo lo iban a dejar 1 semana en mi casa y se quedó el mes porque casualmente la persona que se lo iba a llevar nunca estaba. Además de que el día que se fuera ese santo jamás, de verdad jamás, volvimos a pasar ese tipo de cosas con los duendes, se fueron, al igual que otros espíritus que andan en mi casa. Para todo esto, nos dimos cuenta que eran duendes porque una amiga de mi mamá que se dedica a esas cosas le dijo que pusiéramos vasos de aguas atrás de las puertas en la noche, que si eran duendes se iban a poner a jugar con el agua y en la mañana iban a dejar salpicado el piso. Hicimos eso y efectivamente, al día siguiente todos los vasos de agua que pusimos estaban vacíos y el agua estaba salpicada. Dijo que no eran malos, solo querían jugar, porque si fuesen malos ya habrían causado accidentes o atacado a alguien directamente. A mí un duende me escogió en el Museo de los Duendes y desde entonces me cuida económicamente. Nunca me ha dejado sin comer y siempre de la nada me da dinero. En la casa de mi abuelito había un duende. Era muy travieso y se llevaba las herramientas de mi abuelito, los calcetines de todos nosotros o a veces hasta los cubiertos. Yo tenía muchos gatos.
Ellos dormían conmigo porque yo comenzaba a entender el don de ver o sentir la presencia de los muertos y, en cierta forma, los gatos me ayudaban a ahuyentarlos. El chiste que ese día no quise que durmieran conmigo. Me fui a dormir y me tapé todo de pies a cabeza. En eso mis gatos comienzan como desesperados queriendo entrar a mi cuarto. Empujaban la ventana que estaba rota para poder entrar por ahí. Estaban los demás maullando muy feo y de la nada mientras dormía. Sentí unos piecitos muy pequeños que querían pisarme la cara y no dejarme destapar, pero me pisaban con mucho odio. Yo como pude comencé a orar y cantar canciones cristianas. Sí fui criada en la religión cristiana. Y solo escuché como algo corría y ¡pum! La ventana tronó. Mis gatos entraron y comenzaron a buscar lo que me pisó. Pero nunca supe si fue el duende o algo más, pero desde ese día ya no se perdía nada y a mi abuelito le regresaron su herramienta. Esto pasó hace casi 2 años, en mi casa que es un poco antigua. Cabe recalcar que era una persona escéptica ante estas situaciones. Un día de la nada comenzó a infestarse en la casa de ratones, ranas y demás animales. Nosotros hacíamos de todo para erradicar estas plagas, pero nada funcionaba. Además, cada noche se volvía un infierno. Pues era seguro que no podríamos dormir porque las ratas corrían como si algo las persiguiera y así pasaron varias semanas tratando de encontrar la solución a dicho problema. Hasta que un día uno de mis tíos invitó a uno de sus amigos que decía ser vidente. Llegó y saludó a mi abuela que en ese se encontraba postrada en cama. Al entrar a su cuarto él reaccionó de una manera que a mi familia le llamó la atención, porque no dejaba de ver hacia abajo de la cama de mi abuela. Así pasó unos minutos. Después salió del cuarto y fuimos a la sala. Él preguntó, ¿tienen alcohol? Y se lo dimos, a lo que él comenzó a tirarlo en el piso y lo encendió. Y mientras se consumía el alcohol con el fuego, quedó dibujado un rostro humanoide. A lo que él asintió, lo suponía. Aquí hay duendes y son demasiado fuertes. Le platicamos lo de las plagas y comento que estas criaturas suelen jugar con estos animales. Así que la solución para quitar las plagas sería sacar a los duendes. Al día siguiente él llegó con una mezcla de especias y demás enseres. Comenzó su trabajo desde el fondo de la casa, comenzó a hacer una oración en latín. Mientras otra persona gritaba váyanse de aquí, este no es su lugar. Así hasta recorrer casi toda la casa, cuando él llegó con su oración hasta la cochera. Comenzamos a ver cómo un par de sombras salieron corriendo desde la puerta de mi casa, unas sombras oscuras y pequeñas que se desaparecieron en unas plantas de afuera de mi casa. Desde ese día dejaron de haber plagas, la salud de mi abuela mejoró y hasta el momento no ha pasado algo similar a aquello. Ahí va, no sé si me crean, pero es totalmente real. Cuando tenía 14 años soñaba mucho con un demonio que llegaba a espantarme por las noches, y eran pesadillas con parálisis de sueño, y era seguido. En ese entonces se había estrenado la película del Conjuro y mis hermanos y yo la vimos en la madrugada, y a mí me dio mucho miedo dormir sola, y anteriormente ya le había comentado a mi mamá que tenía pesadillas con este ser inhumano, y pues mi mamá accedió a quedarse a dormir conmigo. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba totalmente dormida cuando sucedió. Mi mamá escuchó voces cantando en mi cuarto. Ella abrió el pabellón y se quedó impactada por lo que vio. En medio de mi cuarto habían 5 duendes. Ella los describió así. Medían entre 30 y 40 centímetros. Y entre ellos había uno negro, de cero. Mi mamá dice que ella volteó a verme y yo estaba dormida, así que volvió a meterse a la cama, cerró el pabellón y solo los observó. Ellos estaban agarrados de la mano dando vueltas y cantando. Dice mi mamá que jamás había sentido tanto miedo, así que me abrazó y se tapó los ojos con la cobija, y seguía escuchando las vocecitas. Y así hasta que se quedó dormida. Al día siguiente ella estaba muy callada y rara. Le preguntamos qué tenía y nos dijo les voy a contar. Pero no se espanten. Y hasta la fecha en mi casa se tienden juguetes y otros objetos a cada rato.